El amor es el universo es amor. Nada está separado del universo, y el universo no está separado de nada. Cada momento de tu vida es una necesidad kármica. No es aleatorio, no es un castigo y no es una recompensa. Podrías preguntar, ¿quién escribió la vida que estoy viviendo ahora? Fuiste tú. El asiento del alma fue publicado por primera vez en 1989 y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. El invitado más frecuentado en el programa de Oprah Winfrey, recibamos a Gary Zukav. Todo el mundo conoce la sensación de intentar complacer a otra persona. Intentar ser algo más, tratando de hacer algo diferente, pero que no viene de tu corazón. No es lo que te da sentido y te lleva hacia un objetivo en tu vida. Y solo tenemos un objetivo en la vida: el amor. El amor es poder auténtico. El poder auténtico es amor. El amor es el universo es amor. Tú no estás separado del universo, yo no estoy separado del universo. Nada está separado del universo, y el universo no está separado de nada. ¿De qué podría estar separado? Eso significa que estamos más que conectados. Somos uno. Ahí es donde la nueva conciencia nos está llevando. En un mundo de incertidumbre, un mundo de comparación, donde la mayoría de las personas tratan de complacer a los demás para encajar, cuando el ego está dirigiendo las personalidades de todos. ¿Qué pueden hacer las personas para creer que pueden sintonizar con el amor y así crear o manifestar más fácilmente, o para tener la vida de sus sueños más fácilmente? Cuando hay tanta tensión en su entorno, en los medios de comunicación, en su sistema nervioso, y se aferran al ego en lugar de ¿al amor? Para mí se aferran al miedo en lugar del amor. Lo contrario de amar no es odiar, es temer. Es miedo que experimentamos como ira, celos, resentimiento, competitividad, superioridad, inferioridad, compulsiones, obsesiones, adicciones. Y todos tienen partes de su personalidad que se originan en el miedo. Y lo opuesto a eso es amor. Estas son cosas que experimentamos como gratitud, aprecio, cuidado, satisfacción, paciencia. Todo el universo. Esa es la dualidad fundamental en la escuela de la Tierra. No somos lo que aparentábamos ser para nosotros mismos cuando estábamos limitados a los 5 sentidos. Se podría decir que parecíamos un libro. El libro comenzaba cuando nacíamos o cuando éramos concebidos, según cómo lo veas. Y el libro termina cuando morimos. Pero desde la perspectiva de nuestra alma, podrías decir que somos solo un capítulo de un libro. Y el libro no termina cuando el capítulo termina. Cuando tu alma regresa a la realidad no física, deja atrás tu personalidad, porque solo es una herramienta de tu alma. Pero tu alma es inmortal. Eso significa que la conciencia y la responsabilidad por lo que creas en la tierra no terminan cuando tu personalidad termina, sino que continúa. En el este se le llama karma. ¿Qué estás escribiendo en tu capítulo? El periodo de tiempo entre tu nacimiento y tu muerte, y el tiempo es algo que no existe afuera de la escuela de la Tierra, no existe en la realidad no física. Por ejemplo, mi querida Linda Francis, con quien estuve en la escuela de la Tierra durante 27 años. Creamos y co-creamos, y lo pasamos genial. Y no sabía que ese tipo de experiencia podía suceder, porque antes de eso, durante la primera mitad de mi vida, la mayor parte, fui adicto al sexo. No sabía lo que era una relación, solo se trataba de sexo. Eso no es una relación. Pensaba que eso era muy íntimo, pero no hay intimidad en ello. Es una depredación mutua de una persona sobre otra. Entonces, cuando Linda apareció en mi vida, otras cosas empezaron a aparecer también. Cuando la conocí por primera vez, la aparté. ¿De verdad? ¿Por qué? Buena pregunta. Podría contarte las razones que pensé en ese momento. Ella llevaba el cabello muy corto y ropa deportiva.
Fue en un retiro de la nueva era. Ella estaba caminando descalza sobre la grava. Y a mí no me gustó nada de eso. Pero luego, ella se mudó a Mount Shasta, donde yo vivía después. Quiero decir, yo estaba viviendo allí, y después ella se mudó. Esta es la parte donde comenzaron las nuevas grandes experiencias. Me alegró mucho verla. Llegó con un camión de mudanza con su papá y un amigo de la escuela de quiropráctica. Y no sabía por qué, me sentía tan feliz. Y esa felicidad continuó durante 27 años. Y supimos después de un tiempo, bueno, la ayudé a mudarse a Mount Shasta. Inicialmente iba a mudarse allí, pero luego decidió no hacerlo por un chico. Y después decidió que sí iba a mudarse allí, por un chico, así que me llamó para decirme que lo haría. Ella me visitaba y hablábamos por la tarde, y a veces era agradable, y otras veces solo quería que se fuera. Me sentía muy incómodo. Y después de unos 6 meses, comencé a pensar, estoy en una relación, creo que esto es lo que pasa. Luego ella se fue a Europa durante un par de semanas, y en ese tiempo me di cuenta de que no quería vivir en una cabaña al otro lado del pueblo, lejos de ella. Quería vivir con ella. Y cuando regresó, ella tuvo la misma realización. Fue muy dulce, sucedió sin forzarlo, y nos mudamos juntos a mi cabaña. Wow. Y así fue, como las cosas continuaron sucediendo entre nosotros. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, nuestra unión fue tan fácil, sin tanto esfuerzo, tan real, tan completa, tan profunda. Yo nunca pensé que una relación debía tener muchas dificultades, o no estar seguro si te aman. Yo simplemente la amaba, completamente. ¿Qué crees que cambió dentro de ti para pasar de ser un adicto al sexo y sentirte atraído por los placeres, a alinear tu alma para atraer a una pareja espiritual que estaba más allá del mundo del placer? No fue un salto de un punto al otro, fue algo que ya sabía. Este libro, El asiento del alma, describe exactamente mi proceso al atravesar y salir del otro lado de mi adicción al sexo. Y lo recomiendo a todos, ya sea que tu adicción sea al alcohol, drogas, sexo, pornografía, las compras o las apuestas. Una adicción es una parte de tu personalidad que no está en tu control, es externo, es tu mayor insuficiencia. Pero también es una parte asustada de tu personalidad y puede ser tratada de la misma manera que cualquier parte asustada de ti mismo. ¿Cuál crees que es la principal causa de todas las adicciones? Creo que miedo, dolor es lo mismo. El miedo es dolor. El dolor emocional es miedo y también es dolor físico. Y cuando lees este libro, aprendes a reconocer cuando tienes miedo o cuando estás enamorado a través de tu cuerpo. El cuerpo no te mentirá. Por ejemplo, si sientes una sensación física dolorosa o una experiencia emocional dolorosa, presta atención dentro de ti, no afuera. La antigua conciencia te hace poner la atención afuera, porque desde esa perspectiva es el mundo el que está produciendo dolor en ti. Así que, para aliviarte del dolor, necesitas cambiar el mundo. Eso es, manipulación y control es poder externo. Cambiar a las personas, cambiar tu entorno, cualquier cosa que sea. Sí, Cambiar políticas, intentar cambiar cosas que me están dañando. precisamente es correcto, Luis. Ese es el entendimiento del poder de la vieja conciencia. Es la única comprensión del poder que puede tener una conciencia limitada a los 5 sentidos, la capacidad de manipular y controlar. Ahora tenemos una nueva conciencia. Está surgiendo rápidamente desde finales de los años 80. Y en una generación y media más, todos la tendrán. Y con ella trae el potencial de un nuevo poder, un nuevo tipo de poder. ¿Cuál es ese poder? El poder auténtico, la alineación de tu personalidad con tu alma, con armonía y con cooperación, compartiendo y con reverencia por la vida. Y más que eso, la antigua comprensión es más que obsoleta
desde la perspectiva de los requerimientos evolutivos. Es algo tóxico y solo produce violencia y destrucción. Eso es lo que estamos viendo. Como diría que aproximadamente la mitad de nuestra especie tiene la nueva conciencia. Por eso, para los millennials y la generación Z, ni siquiera hay diferencia. Sigue siendo la misma conciencia. Pero para aquellos que conocen la diferencia, es demasiado grande, y muchos tienen la vieja conciencia. Sí. Miles de millones de ellos. Y esa es la situación en la que estamos ahora. No es una circunstancia política, una circunstancia económica, una circunstancia cultural. Es una circunstancia espiritual. Hablando de la circunstancia espiritual, creo que mucha gente ni siquiera sabe qué es un alma. Tal vez han escuchado algo de esas cosas. Y vi una analogía que hiciste con Oprah una vez. Y hablamos de esto antes. Eres el invitado más entrevistado de Oprah. Y hablaste sobre cómo el libro la impactó tanto. Y das una analogía de lo que es el alma. ¿Puedes hablar de eso? Mencionaste una nave nodriza. Eso salió en nuestra primera entrevista. Y tuve esta experiencia asombrosa. Sentí que era un surfista. Puedo surfear un poco, y mi hijo es un surfista. Y sentí que también lo era. Estaba en una tabla, y la ola estaba allí. No tuve que esperar, y no tuve que remar para alcanzar la ola. Solo debía ponerme de pie y montarla. Y supe que me iba a llevar lejos. Esa pregunta sobre qué es el alma fue en ese momento que esta experiencia de la nave nodriza fue como una hermosa metáfora. Dije, tu alma es como una nave nodriza. Imagina un barco de vela tan grande como una ciudad. Gloria. No es glorioso, pero me encantan los barcos. Y si esa es tu alma, y alrededor de tu alma, o las naves madre, hay muchos barquitos. Esas cosas, esas son personalidades. ¿Esos pequeños barcos son tu personalidad? Los barquitos. Cada uno es como una personalidad. Ok, De un alma. Tu alma tiene muchas personalidades. interesante. Y cada bote tiene un capitán. Ese eres tú. Y cuando navegas, tu gran barco, en la misma dirección que la nave nodriza quiere ir. Los vientos soplan bien, y el agua está tranquila y agradable. La corriente está bien, el viento sopla hacia donde quieres ir. Es una navegación calma. Cuando navegas en la dirección opuesta, ocurre lo contrario. Es realmente difícil. El agua está en tu contra y la corriente no es correcta. Es difícil. Tú decides en qué dirección vas a navegar. Y no solo eso, tienes un equipo. A algunas personas de este equipo les encanta navegar contigo. Y cuando uno de ellos toma el timón, está bien. Pero a otra parte de tu tripulación no le gusta navegar, ni le gusta a dónde vas. Esas son tus propias partes asustadas. Y cuando dejas que tomen el timón, es más difícil. Así es como me dieron la metáfora de la nave nodriza. Esa es tu alma. Sí, Tu alma no es una entidad teórica en tu cavidad torácica ni nada, y no tienes un alma. Tú eres la encarnación parcial de un alma. Y esa alma, el poder de eso y la capacidad de ello, es lo mismo. Pero todas tus experiencias están calibradas y han bajado enormemente en la experiencia de las cosas físicas. Y piénsalo de esta manera. Supón que ves un alma. Hay algo que... Imagina el océano. Tomas una taza y la intentas pones en el océano. Y esa taza se ha separado del océano. Se ha convertido en una taza de agua individual. Podrías llamarlo un alma. Pero sigue siendo agua. Sigue siendo océano. La taza no ha cambiado. Es el mismo océano en esa taza. Calibrado a algunas experiencias
que tu alma elige tener, anterior a tu encarnación. Esta encarnación ha sido conocida por millones de personas, hindúes y budistas. Todos lo saben, pero muy pocos de ellos lo creen. Si lo hicieron, nunca harían nada para crear destrucción en el mundo. Es como en nuestra cultura. Estados Unidos es una nación cristiana, y todos saben que Cristo dijo que ames a tu prójimo. ¿Cuánto? Mucho. Pero, ¿cuánto es mucho? Como para morir por ellos. Espera un momento, Cristo. Esto es algo para pensar. Y lo piensan. Piensan mucho en amar a su prójimo. Pero muy pocos de ellos lo creen o lo hacen. Si lo hicieran, ¿cómo sería el mundo si todos te amaran lo suficiente como para morir por ti? De eso era lo que Cristo hablaba siempre. Pero podemos hablar más tarde sobre la diferencia entre el núcleo de verdad que está en el centro de cada religión y la incrustación a su alrededor, o sea, la religión. Ya sea el cristianismo, el budismo, el hinduismo, o incluso la incrustación, el establecimiento, y se opone mucho a la verdad universal que reclama como propia. Esto es muy confuso para los profesionales religiosos y también para los cristianos y los budistas. Hay una diferencia entre lo que enseñó Cristo y el cristianismo. Y hay una diferencia entre lo que el Buda enseñó una vez que Siddhartha se convirtió en el Buda y el budismo. He estado en iglesias cristianas y también en templos budistas, donde los budistas se empujan entre sí frente a una estatua de Buda solo para colocar su varilla de incienso en la arena a sus pies. Esto no es conciencia, no es tu rostro original. Esto es budismo, el establecimiento. Entonces, a medida que comprendes este contexto más amplio de una nueva conciencia que está surgiendo en toda nuestra especie, entiendes muchas cosas, y una de ellas es por qué el mundo se está destruyendo. Porque todos pueden ver que el mundo se está desmoronando. Las estructuras sociales se están desintegrando, salud, educación, comercio. Y la razón es que nuestro mundo fue construido con la antigua conciencia, y la antigua conciencia está muerta. No está muriendo, está muerta. ¿Por qué aún tenemos este mundo? Imagina una locomotora de las antiguas, poderosa, un símbolo de progreso en su época. Piensa que hay personas adentro, están cómodos, miran por la ventana, el paisaje pasa rápido, van más rápido que un caballo corriendo. Y entonces sienten una desaceleración y lentamente el tren se detiene. Y se preguntan entre ellos, ¿qué está pasando? Debe haberse quedado sin combustible. Y así fue. Pero no saben que no hay más combustible en camino. Eso nos está pasando ahora. Todo lo que fue construido. Con por y para la antigua conciencia, que expresa el poder como la aptitud de manipular y controlar. Se mueve hacia adelante por inercia. Tiene mucho impulso, pero está desacelerando. Ese es el colapso que estamos viendo a nuestro alrededor. Y cuando entendemos que esto no es algo malo, simplemente es algo. Y desde el contexto más amplio es la nueva conciencia emergente. Y una reacción por parte de aquellas personas que siguen controladas y experimentan la vieja conciencia. Estamos en la nueva conciencia, y digo eso porque los que escuchan y miran tu podcast no se limitan a los 5 sentidos. No ven el poder como la aptitud de manipular y lo están buscando. Esta es la escuela de la grandeza. Hablemos luego sobre la grandeza. Entonces, los multisensoriales no somos superiores a los que aún son de 5 sentidos. Es solo un flujo temporal en la evolución. Pero, cuando vemos ahora una dicotomía
no solo en este país, sino en el mundo. Podemos ver la diferencia entre la antigua conciencia y la nueva. Las personas en la antigua son correctas y justas. Necesitan manipular y necesitan controlar. Son partes asustadas de su personalidad que necesitan hacer estas cosas. Por ejemplo, nuestro nuevo presidente dice: se están aprovechando de nuestro país. Por eso tenemos un gran déficit comercial y no dejaré que suceda. No seré victimizado. Elíjanme y mostraremos al mundo lo grandes que somos. Si me pegas, yo te pego más fuerte y devuelvo el golpe mucho más fuerte. Pero esto es una verdad para él y para toda su gente. De alguna forma, debe demostrar que es el perro más grande. Pero eso no funciona. La búsqueda de poder externo, manipulación y control solo crea violencia y destrucción. Y lo estamos viendo ahora, vemos la reacción. Pero no es la respuesta en el amor, sino la reacción. Y eso ha pasado antes, con la búsqueda de poder externo. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, no podemos cambiar un mundo construido sobre el poder externo con más de eso. La búsqueda del poder externo solo produce violencia y destrucción. Entonces, solo hay una alternativa, que sería implosionar bajo el miedo del colectivo. Solo hay una alternativa a resistir con otro movimiento, otro partido, más votos. Solo hay una alternativa, a un mundo basado en el miedo. Y eso es lo opuesto, el amor. Nuestra evolución ahora nos exige amar a nuestro nuevo presidente y amar a las personas que le aman por igual. Eso no significa que debas invitarlos a cenar, quizás nunca quieras hacer eso. Solo significa que nunca olvides que son hermanos. Son almas encarnadas, al igual que nosotros. Sus vidas son igual de complejas y dolorosas, como las nuestras. Pero nosotros sabemos cómo identificar partes asustadas de nuestras personalidades que dominarán si no los desafiamos, que van a controlar eso que se siente correcto y desafiarlos, lo que significa ir más allá de su control y crear amor. No hay mayor poder. Todos nosotros tenemos esta experiencia central de sentirnos inadecuados, y eso es quedarse corto. Querer ser amado y sentir ser no amado. Querer amar y sentir que no somos capaces. Sentir que no quieres que nadie te vea como tú ves por dentro porque no querrían tener nada que ver contigo. De sentirte intrínsecamente defectuoso, inherentemente defectuoso. Y esto es insoportable, es sentirse necesitado. ¿Por qué nos sentimos así? No soy una persona metafísica, aunque a veces suene así. Soy una persona práctica. Y lo que sé es que esto es así. Y puedes mirar dentro de ti y ver. Y esta experiencia es insoportable. La mayoría de la gente hace todo lo que puede para evitarla. Y todas esas evitaciones las reconocerás inmediatamente como expresiones del miedo. Después de que hablemos del miedo, se enfadan, se vuelven vengativos, resentidos, celosos, se sienten superiores y con derechos, se sienten inferiores y necesitan agradar. Tratan de impresionar con más dinero, educación, piernas más largas, de todas las formas posibles, para manipular y controlar a los demás, para ganar reconocimiento, para que les den educación, dinero. Y todo esto, todas estas cosas que todos conocemos también, quizás no las reconocemos tan bien como miedo. Y podemos hacerlo ahora debido a esta transformación épica y sin precedentes en la conciencia humana que está en marcha ahora mismo y está afectando a cientos de millones de personas. Y dentro de unas pocas generaciones, todo el mundo tendrá esta nueva conciencia. Así que, si te está tocando, sé consciente de que no estás perdiendo la cabeza, estás ganando cordura.
Hay algo bueno, sano, saludable que está emergiendo en ti. Y si, por ejemplo, tu percepción, esta nueva transformación de la conciencia no es mística ni esotérica, es la expansión de nuestra conciencia más allá de las limitaciones de los 5 sentidos. Te daré algunos ejemplos. ¿Has sentido alguna vez que eres más que una mente y un cuerpo? Sí. ¿Sí? Cientos de millones de nosotros tenemos esa sensación de que tal vez haya una parte de ti que incluso existía antes de que nacieras y que existirá después de que mueras. Y eso no es solo budista o hinduista, es un contexto más amplio que empieza a aparecer en tu conciencia de que formas parte de un tejido mayor y te está trayendo. ¿Alguna vez has mirado al mundo y has pensado que tal vez mis experiencias en el mundo no son fruto del azar? Tal vez todo el tiempo que he pasado intentando evitar la mala suerte y rezar para tener buena suerte ha sido sustituido por otra percepción en la que todo lo que experimento me sirve, me funciona. Es algo muy importante en lo que pensar. Si tienes cáncer, ¿te está sirviendo? Si tu hijo tiene cáncer, ¿te está sirviendo? Si te han traicionado, ¿te está sirviendo? Y la respuesta es sí, te sirve. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta o reconocerlo cuando estamos en un momento de tanto dolor y agobio y estrés y preguntas? ¿Por qué esta persona mató a mi hijo? ¿Por qué mi pareja tuvo cáncer y murió? ¿Por qué estas cosas que quizás no tienen sentido? ¿Cómo les encontramos sentido? No es darle sentido, aunque eso ocurre. Eso ocurre. Es ver cómo eso te sirve. Todo lo que experimentas en la escuela terrestre, llamémosla así, que es un lapso entre tu cumpleaños y el día de tu muerte. Todo lo que te sucede dentro de ese lapso, que es un lapso de experiencia en un dominio de tiempo y espacio y materia y dualidad, te sirve para traer la conciencia de tu alma a la conciencia de tu personalidad. Y muchas de estas experiencias son experiencias que la personalidad no elegiría. No elegiría. Y el dolor que proviene de las partes de tu personalidad que se originan en el miedo, dicho así, es real. Es real. El dolor no es poético, es real. Y cuando alguien cercano a ti fallece, esa sensación de pena y pérdida y dolor, desesperación y rabia contra el universo, son experiencias muy difíciles. Pero cuando tienes experiencias como esas y todo el mundo las tiene, debes saber que cada una de esas experiencias son bendiciones. Permíteme explicarlo. Cada una de esas experiencias son comunicaciones, se podría decir, de tu alma. Y lo que están comunicando es lo siguiente. Estás experimentando ahora una parte de ti mismo. Un aspecto de tu personalidad que necesitas experimentar plenamente y moverte más allá del control para poder dar los dones para los que naciste. Vaya. Y probablemente todos hemos conocido a personas que han tenido cáncer o han perdido una pierna, o un atleta que ha quedado lisiado, y pueden decir más tarde, estoy tan agradecido por eso. En ese momento no podían, pero ahora sí. Bueno, a medida que te vuelves multisensorial, puedes incluso decirlo en ese momento. Eso es crear auténtico poder. Vaya. Y todo lo que Linda y yo, ese es mi compañero espiritual. Y por cierto, considero que cualquiera que quiera tener relaciones de sustancia y profundidad, cualquiera que esté buscando dentro de sí mismo, para cambiarse a sí mismo, para mejorar, en lugar de culpar al mundo o dar crédito al mundo por su dolor o su alegría, esos son socios espirituales potenciales. Iguales, que están juntos con el propósito de crecimiento espiritual, lo que significa crear poder auténtico. ¿Cómo podemos, en un momento de dolor y tragedia, de tragedia mundana,
encontrar la paz y la gracia y decir, esto me está pasando a mí. En lugar de, ¿por qué me ha pasado a mí? A veces llega la gracia. Y la gracia es una experiencia temporal, un regalo del universo que te permite experimentar tu vida tal y como sería sin miedo. Y el dolor desaparece. Y ves lo que pasa, pero el dolor desaparece. Y entonces la gracia te abandona y el dolor vuelve. Cielos. Ahora bien, cuando tienes una experiencia de gracia, tu responsabilidad, si la aceptas, es hacer que esa experiencia sea permanente. Es crear eso como una vida estabilizada continua que estás viviendo. Por ejemplo, Linda y yo fuimos adoptados por la cultura Lakota hace unos 30 años debido a un trabajo que me invitaron a hacer con jóvenes nativos americanos. Y cuanto más me familiarizo con las culturas aborígenes, más recibo lo arraigadas que están, lo sabias que son. Estas son las culturas, no estoy hablando de todas las personas que viven en ellas, porque muchas de ellas han crecido en una generación de abusos sexuales, alcoholismo, pobreza y miseria, pero aún así la cultura existe en muchos y ahí es un tesoro. Así que volveré a una cosa que aprendí, que era sobre una búsqueda de visión. Así que hice una y tuve experiencias en esta búsqueda de visión que me sorprendieron. Y después de todos los Lakota que están en la cultura real que todavía está viva, saben que cuando vas en una búsqueda de visión, que es lo que ellos llaman llorar por una visión en Lakota, significa no llorar, significa solo dime por favor universo creador, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo dar? Y no todo el mundo tiene una visión. Pero cuando la tienes, entonces es tu responsabilidad traerla a tu vida y hacerla realidad todo el tiempo. Así que esa es la primera respuesta a tu pregunta. ¿Qué hacemos cuando el dolor nos pone de rodillas? Eso no le ocurre a mucha gente, pero ocurre, así que quería decirlo. Sí. Si eres como yo, he tenido experiencias de gracia, pero mi crecimiento ha sido más incremental. Bendición instantánea del universo. Entonces, ¿qué haces cuando llega ese dolor? Lo experimentas. Y entonces algunas personas dicen, Dios mío, Gary, vamos, ya no puede doler más, así que dime algo útil. Estoy hablando de conciencia emocional en términos reales. No de no puedo más, no puedo vivir más. Esto es insoportable. O estoy feliz, estoy alegre, me siento burbujeante, ligero. Esos son solo etiquetas. Para llegar a conocer realmente tus sentidos emocionales, es necesario ser capaz de experimentarlos y articularlos en términos de sensaciones físicas en tu cuerpo. Sensaciones físicas. Así que cuando sientas cualquier emoción, ahora estamos hablando de emociones dolorosas, dirige tu atención hacia tu interior, hacia tu cuerpo. Ponlas en áreas específicas de tu cuerpo. Solo hay 7 de ellas. Hablaremos de 3 por conveniencia. El área de tu garganta, el área de tu pecho, el área de tu plexo solar, y busca sensaciones físicas. Si encuentras sensaciones físicas dolorosas, entonces sabes que el miedo está activo en ti. Ahora, de sensación física dolorosa, las sensaciones físicas son solo eso. No, se sienten bien, se sienten mal, se sienten ligeras, se sienten pesadas. No, pican, apuñalan, palpitan, duelen, giran, queman. Así que encuéntralas en ti mismo. Así que cuando sientes el dolor en tu cuerpo, y he sentido eso muchas veces, específicamente en interacciones, en relaciones íntimas, donde me he sentido estrangulado en mi garganta cuando nadie me estaba tocando, o un peso en mi pecho, o algo presionando mi corazón, o eczema brotando, o algo así, cuando he tenido miedo de decir lo que necesito decir, cuando me ha faltado coraje para defenderme, cuando he abandonado constantemente a mi niño interior una y otra vez, tratando de complacer a alguien más en lugar de hacer lo que necesito hacer por mí mismo. Así que cuando sentimos ese dolor palpitante, ardiente, agitado,
todas estas cosas que has dicho. ¿Cuánto tiempo se supone que lo experimentamos? Luego lo dejamos ir. ¿Cómo podemos superarlo y volver a la misión, al propósito, a la visión? ¿Cómo podemos volver a tener un mayor sentido de quiénes somos en lugar de un sentido doloroso de dónde estamos? Ese es el segundo paso para crear el poder auténtico que estás pidiendo. El primer paso es la conciencia emocional. La respuesta a tu pregunta es ¿cuánto tiempo permanecemos en ella? Eso depende. Así que el número uno es ser consciente de los sentimientos y las sensaciones dentro de tu cuerpo. Sí, conciencia emocional. Esto no es inteligencia emocional, esto es conciencia emocional. Somáticamente, en términos de tu cuerpo no te mentirá. Una vez, hace mucho tiempo estaba en una cafetería con alguien y no sabía, solo estábamos hablando. Me dijo, oh, estás celoso, había dicho algo y le dije, no, yo no, te equivocas así, no soy yo. Tenía razón. Yo no lo sabía. No lo sabía. Claro que sabía que estaba enfadado. Así que conócete a ti mismo. Y es doloroso. Es muy doloroso, por eso crear auténtico poder requiere compromiso, coraje y comunicación consciente y compasión. Así que cuando sientes cualquier emoción y miras dentro de ti y tienes el coraje de hacerlo, ese es el primer paso del coraje. Y se necesita mucho. Entonces, el siguiente paso es reconocer que estás en una parte temerosa de tu personalidad. Eso es una forma abreviada de decir una parte que se origina en el miedo, como la ira, los celos, el resentimiento, todas las cosas que hemos mencionado antes. La adicción, la compulsión, la obsesión. Entonces, en ese momento busca la parte más sana de tu personalidad que puedas. Esa es una personalidad que está alineada con tu alma. Es una parte de tu personalidad que experimentas como gratitud o aprecio, cuidado o satisfacción, paciencia, todo el universo. Busca una de esas partes de ti mismo. Alcánzala, accede a ella lo mejor que puedas mientras experimentas el poder del miedo. ¿Qué hace eso por ti cuando estás experimentando dolor o resentimiento o ira o frustración, traición y te centras en la gratitud y el aprecio al mismo tiempo? ¿Qué empieza a ocurrir? Siempre es bueno hacerlo, pero yo me centraría en etiquetar. Me ha traicionado, me ha engañado. Esperaba más de él, todo ese tipo de cosas. Ve por debajo de eso y mire lo que estás sintiendo. Eso es conciencia emocional. Deja atrás los términos. Después de un tiempo conocerás estas experiencias con una nueva intimidad. No necesitarás llamarlo ira, simplemente dirás, ahí está, eso es lo que estás desafiando, eso es lo que estás desafiando, Luis. Entonces, mientras lo sientes, estarás sintiendo todo el poder, la atracción magnética de una parte asustada de tu personalidad. Son poderosamente magnéticas y justas. Cada parte asustada de tu personalidad está plenamente justificada para hacer lo que está haciendo, ya sea homicidio, asesinato, ya sea vengarse, desquitarse, gritar, arremeter, demostrar quién está por encima. Todas estas cosas son experiencias dolorosas y destructivas cuando actúas con ellas. Si actúas con esa energía, crearás consecuencias que te resultarán dolorosas y destructivas. Siempre creas consecuencias cuando actúas, pero lo que crea las consecuencias es la intención con la que actúas. Y en la escuela de la Tierra solo hay dos intenciones fundamentales que no puedes profundizar más, el amor y el miedo. Nada más. Así que solo hay dos intenciones, tomar una decisión y actuar desde el amor o actuar desde el miedo. Eso es. Si no estás tomando una decisión consciente, estás actuando desde el miedo. Por eso es una buena idea ser consciente, porque actuar desde el miedo crea consecuencias dolorosas y destructivas. Y actuar con amor crea lo contrario. Constructivo es constructivo. ¿Cómo sabe alguien cuando está actuando desde el amor y no desde un amor falso? El amor falso es miedo.
Todo es amor o es miedo. Y por cierto, yo no soy el creador de todo o nada de esto. Esto viene del universo. Y es mi alegría compartirlo de una manera que espero sea útil para ti. Y la única manera de saberlo es probándolo. Y el primer paso es reconocer ahora que resuenas con algo de ello. No estarías escuchando esto si no resonaras con ello. Bien. Porque si fueras psicosensorial, los humanos psicosensoriales no tienen dentro de su experiencia formas de apegarse a estas palabras que estamos diciendo. No hay nada en su experiencia que les dé validez o las haga reales, así que suena a palabrería de la nueva era o a alguien que intenta manipularme. Pero a medida que te vuelves consciente de tu percepción expandida, a medida que te vuelves multisensorial, entonces estas cosas tienen un sentido, te llaman. Ahora, aquí está la cosa. La primera vez que hagas esto, puede que ni siquiera seas capaz de hacerlo. Por ejemplo, yo estuve muy enojado toda mi vida, la mayor parte. ¿De verdad? Sí. ¿Hasta cuándo dejaste de enfadarte tanto? Cuando empecé a darme cuenta de que el mundo no es lo que yo creía que era y que yo estoy creando todo lo que estoy viviendo en él. Y si no lo quiero, crear más de lo mismo, si no quiero pasarme el resto de mi vida agitando el puño contra el universo y rabiando contra él, mejor que haga algo yo. Porque no es que el universo me ignore, en mi rabia sigue permitiéndome, sigue permitiendo, me está mostrando que mientras lo experimente tengo cosas que aprender de ello. Así es como funciona la escuela de la Tierra. No te recompensa con un regalo al cielo o a otro dominio de existencia que sea superior. No te castiga de forma similar. El universo no mira en términos de bueno y malo, correcto o incorrecto, éxito, fracaso. Mira en términos de causa y efecto. Cada causa crea un efecto y cada efecto tiene una causa. Y si participas en la causa, participas en el efecto. Y no digo participarás en él, participas en él. Suceden juntos. Tu experiencia del efecto puede llegar algún tiempo en la escuela de la Tierra. Puede tardar unos días, puede tardar un mes, puede ocurrir inmediatamente porque tu compañero se enfada y grita. Pero toda causa tiene un efecto en la escuela de la Tierra. A medida que nos volvemos multisensoriales, empezamos a darnos cuenta exactamente de cuáles son esas causas. Son intenciones. Ahora, una intención es una cualidad de conciencia que infunde tu acto y tu palabra, y eso es lo que puedes elegir. No puedes elegir lo que vas a sentir en el momento siguiente, pero puedes elegir lo que vas a hacer al respecto cuando llegue. Lo que te sugiero es que crees auténtico poder. Primero explora, aplica la conciencia emocional que has estado desarrollando y tienes que desarrollarla. Luego, si es miedo lo que tienes y es muy evidente porque te duele mucho, en ese momento busca la parte más sana de tu personalidad que puedas. Haz lo que puedas. Quiero preguntarte sobre el karma porque te he oído mencionarlo antes. Pero para aquellas personas que tal vez están en el grupo de edad que sea, si sientes que has hecho cosas malas en el pasado, tal vez has lastimado a personas, has sido crítico con ellas, o tal vez has dañado físicamente ambientes o situaciones donde sientes que fuiste una muy mala persona. Vamos a quitar el juicio y di, yo hice esto. Sí, hice Es esto. una parte asustada que dice, eso es malo, porque pude haber hecho algo bueno. Hiciste lo que hiciste. ¿Cuáles son las consecuencias? Las estás experimentando. Vienen hacia ti. Toda tu vida es una necesidad kármica. No es al azar. No es un castigo, ni una recompensa. Podrías decir, ¿quién escribió esta vida que estoy viviendo ahora? Tú lo hiciste. Cuando te encuentras con algo que no te gusta realmente, o que te hace enojar o sentir
Y lo diré de esta manera. Supón o imagina que estás en un bote, en un río, y tú eres el único. Y mientras estás en un río, otro barco golpea tu barco. Y tú quieres decir, hola, despierta, saca la cabeza y mira dónde estás. No eres el único aquí. No eres dueño de este río. Yo también estoy en este río. Esa es una parte asustada de tu personalidad. Eso entrará en acción si no tienes la capacidad de crear poder y desafiarlo. Ahora, supongamos que el barco que choca con tu propio barco está derrapando. No hay conductor. ¿Tú haces el mismo discurso? No hay nadie allí con quien hablar. Solo haz lo que necesites para alejar tu barco de ese barco y bajar por el río a tu destino. Cuando ves eso, cada momento es una necesidad kármica. No hay nadie en el otro bote. ¿Con quién vas a hablar o a criticar? Cierto. Es solo una parte asustada de tu personalidad. Tratando de encontrar un villano, porque eres una víctima. Pero solo las partes asustadas de tu personalidad lo son. No uses estas palabras poderosas. Yo soy, con algo detrás o delante. Porque, en lugar de eso, mejor date cuenta de que estás experimentando partes de tu personalidad diferentes. Y cuando experimentas tu propio karma, las mismas cosas que has creado, tienes una opción. He mencionado que soy responsable de mis elecciones. Tú también Sí. lo eres. Todos lo son. Sí, Entonces, cuando te encuentras con algo que tú mismo has creado, eso es una elección. Y puedes reaccionar con miedo. Culpar a alguien más. ¿Por qué nací con poliomielitis? ¿Por qué tengo un hijo que necesita un implante de corazón? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo es que mi amado pariente falleció? Y puedes tomar la decisión de reaccionar con miedo desde una parte asustada de tu personalidad o con amor. Responde con amor. sí. He oído a Joe Dispenza decir que tu personalidad es tu realidad personal. Así que si vives con una personalidad asustada constantemente, vas a crear una realidad personal que siempre está al límite, asustada o preocupada. Eso es de lo que estamos hablando. Joe lo entiende, así es, Y si tu personalidad es en mi opinión. exacto, y si tu personalidad es tipo, estoy a salvo, soy amado, soy suficiente, voy a vivir cada momento, vas a crear esa realidad. La cosa es que no es tan simple desde mi perspectiva. Puedo decir que estoy seguro, que soy querido todo el día y aún así sentirme asustado, Sí, preocupado. Para mí, la única forma de cambiar es por cómo sostienes las cosas. Cómo experimentas algo depende de eso. No hay dos personas que tengan la misma realidad. Tú creas tus experiencias en el mundo, con tus elecciones. Hasta ahora hablamos de lo mismo, pero te refieres a las afirmaciones. Veamos, soy valiente, yo soy delgado. Soy musculoso, soy un atleta. sí, Todos me quieren, me aman. Eso se parece mucho a la masturbación. No va a producir nada que vaya a ser útil para ti y te va a agotar la energía. Y no implica a nadie más, es pura fantasía. Cuando tienes el valor, compromiso y las herramientas que están en el asiento del alma para experimentar íntimamente las partes asustadas de tu personalidad y desafiándolas, vas más allá de su control. Cuando haces eso, estás cultivando una parte amorosa de tu personalidad y el amor comienza a llenar más tu campo de conciencia. sí, Las afirmaciones, soy amado, soy querido, no te están ayudando porque si no tienes la capacidad de reconocer una parte asustada de tu personalidad y desafiarla y cultivar una parte amorosa, cuando sí te sientes amado, en lugar de descartarlo diciendo, qué buena experiencia, correcto. hace 3 días, y escucha, no puedo recordar bien, pero fue una gran experiencia.
No hagas eso. Sí, Cuando lo sientas, esa experiencia puede venir a ti como gracia. Tómalo en cuenta. Escríbelo de ser necesario. Cuando ocurrió el 8 de abril, amaba a todos. O vi a alguien a quien solía odiar y ahora lo quería. ¿Sabes? No puedo odiarlo más porque sé de dónde viene. Cultívalo. sí, Cultívalo y luego úsalo cuando lo necesites. De verdad. En el proceso de desafiar esa parte, cuando pones tu personalidad, tu conciencia y toda tu atención, entonces puedes usar la parte amorosa de tu personalidad. Luego, te vuelves más amoroso. Afirma lo que quieras. Eso no es malo. No hay nada malo con esto o correcto con eso. La cuestión es, ¿qué estás creando? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te está enseñando sobre ti mismo? sí. Sin juicio. El universo no te juzga. ¿Por qué deberías juzgar? Pero Es lo cierto. haces de todas formas. No eres tú, son las partes asustadas. Y a medida que las vas conociendo, puedes retarlas. Desafíalos. Vuelve a cultivar la parte amorosa de ti, la parte consciente, y siente eso con amor. Eso es lo que te escucho decir. Sí, actúa y no llenes eso con amor. Actúa según ese amor, actúa sobre esa energía, la energía de alegría, la energía del cumplimiento y del significado. Y con eso, toda tu vida te llevará donde necesitas ir. Lo mío me llevó a una adicción al sexo, luego a todos los otros lugares. Y hace lo mismo contigo. Sí, El tuyo está haciendo lo mismo. Así que realmente aprecio mucho tu pregunta. ¿Cómo ayudas a alguien que aún no entiende de dónde viene el significado, esa palabra significado? Experimenta. 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 Sí, Pero ni siquiera sabía lo suficiente como para experimentar. Solo Solo quería lo perseguías. sexo con mujeres. Quería sexo con y mujeres. supongo que Creía tú... que iba a funcionar si me sentía atraído. Si ella era fuerte, vibrante y sabía quién era, no había atracción. No me atraía mucho por mi parte asustada. Siempre buscaba a la mujer más débil del lugar que podría ser seducida. La mujer que necesitaba algo para llenar el vacío dentro de ella. Eso es lo que es una adicción sexual. Es muy feo de entender y ver cómo de experimentar, pero yo no lo experimenté de esa manera. Pero estaba en ese camino y me llevó a donde estoy ahora. Fue uno de los pasos. Wow. Bueno, hablando de todo eso, mencionas que pasaste por décadas de tener solo parejas íntimas, pero no una verdadera intimidad con mujeres. Tuviste mucho sexo. No, realmente no hubo nada de intimidad en el sexo. Tuviste sexo, pero no intimidad ni conexión real o auténtica. Sin conexión, punto. Punto. No era auténtico. Todo lo que quería era sexo. Solo eran genitales para mí. Eso querían mis partes asustadas. Sí, Y no sabía lo que ahora comparto contigo, lo que aprendí del Génesis. Pensé que quería eso. Pensé que eso era yo. Así que para todos allá afuera, no importa si tienen 20 años o 63, permítete, a ti mismo, experimentar en la gracia de quien realmente eres. Eso significa entretener lo que realmente eres, que es un espíritu poderoso, compasivo y amoroso, y encarnado. Por un tiempo realmente limitado, y ahora que nos convertimos en multisentidos, sabemos que solo existe en The School of Greatness. Pero ya que existe, y es un capítulo en un libro, ¿qué vas a escribir en ese capítulo? Tu alma es el mismo libro. sí, En realidad no tiene un final. Entonces no es como si tú estuvieras alcanzando este lugar que es perfecto, y cuando lo encuentras, eso es el cielo, eso es el final de todo. Siempre vas a evolucionar. No hay nada que no evolucione. El universo evoluciona. Relájate en eso. sí, Puedes relajarte en tu vida, eso es. porque solo hay una razón para estar en la escuela de la Tierra, y esa es aprender a amar. Y tienes elección. A medida que tu conciencia se expande,
te das cuenta de que tu intelecto no puede contenerlo, ni tampoco comprenderlo. Y así llega un momento cuando es verdaderamente apropiado. Llega un momento cuando es apropiado experimentar el cese e interrupción de entendimiento y de significado, y en cambio, enfocarse en dar felicidad y alegría. Y ahí es donde te lleva tu conciencia. Sí. Con toda tu experiencia con la adicción sexual, y luego pasar de eso a tener una hermosa relación espiritual con una pareja de vida durante mucho tiempo o décadas también. ¿Puedes compartir cómo aprendiste a salir del mundo de la tentación de buscar placer y sexo sin algún tipo de conexión en el pasado hacia una verdadera intimidad y una relación espiritual con la pareja que has tenido durante tanto tiempo actualmente? Bueno, actualmente todavía tengo el... Tu pregunta me recuerda cuando empezamos a discutir la tentación. Muchas personas están luchando por encontrar una pareja espiritual. Quieren amor e intimidad, pero tienen dificultades en las relaciones. ¿Cómo fuiste capaz de crear eso después de años de luchar por encontrar amor e intimidad también? Es otra pregunta. Una trata sobre la tentación y la otra Te es... estoy preguntando como 5 en una. Ok. Ambos son importantes, porque uno ayuda a la comprensión y el otro es fundamental. La tentación, la mayoría de la gente la considera algo externo, causado por un factor externo, una entidad maligna. En Occidente le llaman demonio. Pero, como lo llames, y en la mayoría de tradiciones religiosas, por ejemplo, Cristo fue tentado por lo que entonces llamaban demonios. Puedes controlar el mundo con lo que sabes ahora. Puedes tener a cualquier mujer que desees. Puedes controlar ejércitos. Tienes el mundo a tus pies. Piensa en eso. Tienes ejércitos, tienes bancos, tienes naciones. Y por un momento, esa tentación fue real. Por un momento. ¿Y si él hubiera elegido eso, en lugar de el camino de la gloria que él eligió? Nunca habríamos oído hablar de él. Cuando Siddhartha despertó bajo el árbol de Bodhi, antes de que eso pasara, es lo mismo, fue tentado. Los demonios le tiraban lanzas, una tras otra. Mira a esa mujer, mira cuánto dinero, mira ese carro bañado en oro, mira ese palacio. Siddhartha venía de un palacio, era un príncipe. Dijo, eso es nada, y Jartaya dijo, tienes todos los palacios del mundo. La tentación proviene de partes asustadas de tu personalidad. Cada tentación es un ensayo general para un evento kármico negativo. No es algo externo a ti. Es la obra maestra de una parte asustada de tu personalidad, mostrándote lo que piensa hacer si no intervienes. Te muestra cómo se siente, la satisfacción que obtendrás, el placer que experimentarás, cómo lo llevarás a cabo. Un ensayo general es el último paso, antes de que una producción se haga pública. Cuando actúas, según la tentación, las puertas del teatro se abren y el público entra. Y esta tentación, esta energía, esta acción, se derrama más allá de tu esfera de energía personal y dentro de la esfera de los demás. Ese es el momento en que se crea el karma. Piénsalo cuanto quieras, pero cuando actúas en consecuencia, la acción es la elección. He mencionado que soy responsable de mis decisiones. No es decir, creo que elegiré eso o esto. Es lo que hago. Y la intención detrás de eso es lo que crea el karma. Eso crea mi mundo. Eso crea mi experiencia del mundo. Yo soy una expresión única del universo. Y tú también. Y todos los demás también. Así de poderoso eres. Tú eres eso.
Eres todo lo que eres. Hay un tú y eso es todo. Ahí es donde nuestra conciencia nos está llevando. Y si te identificas con eso, incluso si crees que es imposible o una tontería, si te resuena, si algo te hace cuestionarlo, porque es así, pero hazle caso. No dejes que un pero se interponga en Correcto. el camino de tu significado. Tu cerebro está diseñado para plantear las grandes preguntas del por qué en el hemisferio derecho y resolver el cómo y el qué en el izquierdo. La gente se deprime porque evita esas preguntas profundas. La cultura de la tecnología, el ajetreo y la vida en línea mantiene a las personas en el hemisferio izquierdo.